El principio de Lucifer. Una vez más, permítaseme explicar lo que realmente significa cuando se pronuncian las palabras el principio de Lucifer. También se dice cuando se advierte a las personas que se protejan de la influencia del principio de tentación de Lucifer. Como resultado, la mayoría de las personas todavía no saben exactamente qué significan estas palabras y cuál es realmente su contenido. Desgraciadamente, hoy en día la mayoría de la gente se sonríe para su propio perjuicio porque se consideran avanzados y algo como Lucifer y sus principios les suenan a los oídos como un cuento de hadas antiguo o también como sermón de iglesia vacío de contenido. También hay personas que encuentran atractivo todo lo relacionado con Lucifer, a quien asocian con Satanás, porque piensan que cuando se enfrentan a él, ellos mismos pueden levantarse desafiadamente para obedecer a Dios, hacia quien, en su comprensión inmadura, la vida tiene muchas advertencias. Por supuesto, también hay un número considerable de creyentes, hasta que al final nos encontramos con un pequeño grupo de quienes buscan conocer la verdad. Como resultado, sorprendentemente todavía hay un número suficiente de personas en la Tierra que tienen alguna idea al respecto y, por lo tanto, es bueno aclarar una vez más la esencia de lo que se esconde en las palabras el principio de Lucifer. Para muchas personas que creen que Lucifer no es solo un personaje ficticio, hay algo malvado y escalofriante misterioso en las palabras mencionadas que puede acercarse a una persona en forma de todo tipo de fealdad que intenta controlarla en una tentación para que finalmente es arrastrado al lado oscuro. Este principio de Lucifer, que suena siniestro, es simple en su funcionamiento y, por lo tanto, también es un evento que los humanos pasan fácilmente por alto. Eso sugiere que mucho acerca de este asunto es diferente de lo que la gente sabe lo que es. En primer lugar, Lucifer no estuvo desde el principio detrás de ninguna perversión baja, como la gente asocia con su actividad como el gobernante de las tinieblas repetidamente equivocado. En esto, la gente solo se confunde en la acción de criaturas caídas que sucumbieron al principio de Lucifer y, en su propia caída, derivaron en sus formas de ser todos los demás bajezas. Esto, sin embargo, no preocupa en lo más mínimo al propio Lucifer, que siempre se mantuvo al margen de esta posterior ola de desolación que emanaba de las filas de sus víctimas. Desde el momento de su caída, su influencia sobre la humanidad consistió precisamente y solo en la forma de un principio omnicomprensivo y no en la tentación directa de personas individuales. Además, ni Lucifer ni las almas abatidas por él, que continúan actuando según el principio de la tentación, pueden acercarse arbitrariamente a cada espíritu humano. Así, nadie está expuesto al principio de la tentación sin protección. Como en todo, aquí se aplica la ley, actuando para el cumplimiento de todos los deseos humanos. Entonces, si la gente no quiere tener nada que ver con el principio de Lucifer y, por lo tanto, viven su vida con puro esfuerzo en todos sus sentimientos, pensamientos y acciones, siempre serán suficientemente por encima de todo.
Esto puede ser un consuelo duradero para todos aquellos que se esfuerzan por tener una voluntad pura y buena. Ningún espíritu humano puede ser influido contra su propia voluntad, esforzándose en todo momento por la voluntad pura, ni siquiera si se le acerca la más fuerte de las vibraciones del principio de Lucifer. Si es puro, todo quedará fuera de él. Hay claridad en todo en la creación y eso es precisamente porque todo lo que se crea al mismo tiempo siempre debe ocurrir dentro del marco de las leyes de la creación. Incluso Lucifer, a pesar de su fracaso en su desempeño, está sujeto a la voluntad de Dios. Así, incluso el mencionado principio de la tentación de Lucifer, que hace que muchas personas se preocupan por su alma, se desarrolla estrictamente en procedimiento y desarrollo que podemos llamar lícito. Las leyes de la creación nunca permitirán que el espíritu humano sea influenciado y luego destruido, de modo que tenga que ser finalmente rechazado si mantiene en sí permanentemente una disposición infantil y pura. Todo lo que pertenece a la tentación se desvanece en el puro resplandor de su manto espiritual. Este es el caso de todos aquellos que van por la vida puramente con una conciencia alerta de todo lo que entra en su experiencia, en su camino de maduración. Sin embargo, es diferente para aquellos que sucumben al principio que proviene del arcángel Gaído. En el caso, si se insertan en el curso de las leyes de Dios formas de pensar y actuar utilizadas incorrectamente, funciona en las mismas leyes. Entonces provocará una fluctuación y luego un descenso cada vez más profundo hasta llegar a un colapso total. En el caso del espíritu humano existe un gran peligro de extinción total de su ser consciente. Pero cabe señalar aquí nuevamente que sucumbir a la influencia de Lucifer solo puede ocurrir en alguien que tiene una voluntad homogénea. Esta homogeneidad consiste en un estado de sintonía con una vana presunción de autoestima, es decir, en una creencia arrogante de que uno sabe esto o aquello mejor que los demás. El peligro radica en el hecho de que este temblor se manifiesta casi imperceptiblemente, es decir, incluso cuando pasa incluso el más mínimo temblor de la mencionada arrogancia pretenciosa sobre las propias habilidades, que en un momento dado hace que una persona sea mejor y más exitosa en algo que otras. Es por este tipo de sintonización interior del orgullo que la mayor advertencia debería dirigirse a todos aquellos que quieran evitar de una vez por todas el peligro de sucumbir al principio de tentación de Lucifer. El peligro radica precisamente en que, a su manera, siempre es un principio que va en contra de la voluntad de Dios, es decir, un principio que contiene una rebelión contra Immanuel, contra el espíritu humano. Nosotros, los humanos, no somos capaces de ver todo lo que contiene. Para una mejor aproximación, recordemos aquí que no hay nada que llegaría a existir o que ascendería a su conciencia sin el Creador. Y como todo surgió de la voluntad creativa de Dios, todo lo que existe aquí también debe ser consciente de ello en la correcta aceptación. En el caso del hombre, es cierto que siempre debe ser consciente de que absolutamente todos los dones y capacidades invertidos en su espíritu provienen de Dios.
Si, por ejemplo, una persona tiene éxito en algún asunto, entonces necesita ser consciente de que no es su mérito el que está contenido en él desde el principio hasta el final, sino que es solo él quien desarrolla las habilidades vivas. Su interior espiritual es una chispa que nació de ninguna otra manera que la de Dios. Solo por la gracia de Dios se permitió que todo esto cobrara vida y se desarrollara en el hombre. Entonces, si de él surge algo más adelante en su uso, que trae manifestaciones de bondad al resto del mundo, entonces la persona en cuestión aún debe experimentar la alegría de saber que esto es posible para él solo por la gracia de Dios, lo que brindó la posibilidad de que su confianza en sí misma fuera una chispa espiritual. Sin embargo, cuando surge la suposición de que es obra únicamente del hombre y que sólo él tiene el mérito de ello, ya está contenido en ello el germen de la suposición errónea de que el hombre mismo está del lado del Creador y que es incluso algo más de lo que le ha permitido lograr el desarrollo de la bondad amorosa de Dios. En esto reside la raíz misma de la rebelión contra Dios y contra el Espíritu Santo, que sale a la luz cada vez que una persona cree conocer algo mejor que la voluntad de Dios. Pero el comienzo de este desafío a Dios ya está oculto en el hecho de que una persona se exalta a sí misma por encima de otras personas. En todo esto está contenido el principio de Lucifer que poco a poco conduce al envenenamiento de la conciencia mental de una persona, y si la persona en cuestión no estalla rápidamente en un esfuerzo por recuperar la pureza infantil, alcanzará al final el nivel de la necesaria descomposición de la conciencia de tal espíritu humano desviado de la armonía de toda la obra de la creación. El principio de Lucifer es algo diferente de lo que mucha gente cree, esperando del arcángel caído tentaciones en todo tipo de niveles bajos. Pero este principio tiene un efecto completamente diferente. Aquí en la tierra toca el corazón humano a través de la racionalidad, en la que está el peligro del germen de la soberbia, que consiste en pensar que una persona es mejor que otras. Y es por eso que también podemos encontrar el principio de Lucifer en muchas cosas que, por lo demás, tal vez sean completamente piadosas. Una persona sujeta al principio de Lucifer puede incluso exteriormente ser muy beneficioso para la sociedad humana, puede incluso tener un gran conocimiento de las enseñanzas de Dios y puede intentar con todas sus fuerzas promover la gloria de Dios entre las personas. Desafortunadamente, siempre encontramos muchas personas así en las filas de las iglesias y diversas sociedades espirituales. Sin embargo, si en lugar de pura humildad y agradecimiento al Creador, en el corazón de esa persona crece un sentimiento de satisfacción alimentada por la creencia engreída de que es mejor y más valioso que los demás, entonces esa persona algún día tendrá que encontrar el juicio del Espíritu Santo y toda su obra aparecerá entonces como completamente pobre y miserable, porque la verdadera vivificación solo está ahí donde hay una realización infantil de experimentar la gratitud en todos los momentos de la vida.
Por eso es oportuno recordar a todos los habitantes de la obra de la creación que traten de proteger su pureza de cualquier difamación que lleva en sí homogeneidad con el principio de Lucifer. Ninguna de las criaturas podrá entonces ser protegida de los necesarios efectos inversos de esta sintonía. Como prueba, podemos ver que al final también se produjo la caída de un siervo tan poderoso como lo fue en un principio con Lucifer en su origen arcángel. Debe haber sido expulsado de los lugares dichosos, templando cerca del resplandor vivificante de Dios, donde antes pertenecía junto con todos los huestes de arcángeles, con quienes se le permitió glorificar y seguir fielmente al Creador desde el comienzo de su creación. Todo esto solo confirma que la voluntad de Dios reina por encima, sobre todo, como única fuerza determinante de todo lo que despierta a su conciencia. Por lo tanto, esto necesariamente se aplica también al altísimo origen divinamente esencial de Lucifer en la luz eterna de Dios. El comienzo mismo de la caída de Lucifer fue el despertar de su propia conciencia de que él era el principal responsable del éxito que tuvo lugar al comienzo de su trabajo entre los espíritus humanos en evolución, es decir, en los tiempos antiguos que aquí en la Tierra podemos llamar la época de los antiguos imperios. La realización del éxito en relación con un poder propio completamente incomprendido llevó a Lucifer a creer que él, como emisario de la esfera divinamente esencial, está aquí en la creación posterior por encima de toda vida, en una posición tal que todo debe encontrarse con él y escucharlo, porque él es el más poderoso y también el mejor junto a Dios mismo. Mirando a su alrededor en todas direcciones, no vio igual en sus habilidades entre los habitantes de la obra de la creación. Y todos los seres supremos del Valaya, sirviendo fielmente al Padre de todo, estaban frente a él en lo profundo de las tierras bajas de la creación. Como arcángel de origen esencial divino, también era realmente el más fuerte de todos aquellos que, como servidores de la especie esencial inferior de Dios, estaban a su alrededor en el cumplimiento de su tarea originalmente tan noble en la obra posterior de la creación. Todos los servidores que trabajaban a su alrededor aquí en la creación, por su propia naturaleza, siempre han estado necesariamente integrados en los hilos de la creación, mientras que él mismo estuvo completamente fuera de estos hilos durante un cierto periodo de tiempo. Debido a su resplandor inicial de tipo divino, se mantuvo en cierto sentido fuera de los efectos de las leyes de la creación a las que todos los demás estaban necesariamente sujetos. Para acercarnos a una mejor comprensión, es posible presentar la imagen de que actuó sobre la creación desde afuera, precisamente gracias a la radiación proveniente de su origen, cuando pudo servir en la creación y al mismo tiempo permanecer en pie fuera de ella. Tal cosa no es fácil de reconstruir para nuestros entendimientos humanos. Por lo tanto, hablemos aquí de una radiación de un tipo superior, que por su naturaleza está por encima de la creación, pero para cumplir su misión al mismo tiempo está estrechamente conectado a largo plazo con el lugar de servicio, que se encuentra en los niveles más bajos o más densos de la creación posterior. En esta relación,
el arcángel enviado por Dios para apoyar el desarrollo del tipo espiritual más débil, que se encuentra en los más profundos de la creación, tuvo que considerarse en su origen como un ayudante excepcional. Él también lo era y podría seguir siéndolo si no hubiera despertado en él la conciencia de la excepcionalidad. Si hubiera permanecido en su ministerio permaneciente y puramente dedicado a la misión asignada por el Dios Santo, podría haber sido conocido hoy por los espíritus humanos y toda otra vida en la creación como un arcángel que moldea la especie espiritual humana en evolución en la creación y ayuda en el camino hacia la vida, el conocimiento más consciente de la voluntad del Creador. Sería conocido después de Parsifal como un valioso ayudante proveniente del reino divinamente esencial que llevó la vida en la parte de la creación posterior al auge de su desarrollo a años luz de distancia. Parsifal es desde el principio en las palabras hágase la luz, designado por el Dios Santo como administrador de la creación. Lucifer, como portador del conocimiento consciente de Dios y de su voluntad, podría estar eternamente asociado a esta obra de la creación a través de la más cálido agradecimiento de todos aquellos a quienes pudo y debió ayudar con su excepcional actividad. Pero en esto mismo falló, de modo que no puede haber mayor acusación que la que todos los habitantes de la obra de la creación lanzan a Dios. En su alcance conocía perfectamente los efectos de todas las leyes de la creación, porque su vista penetraba constantemente a través de ellas como la superficie del agua en la que brilla la luz de Dios, y al mismo tiempo esta luz penetra más en las profundidades de los mundos inferiores. A este respecto, su nombre llevaba consigo una especie de servicio. Lucifer, portador de la luz. De pie sobre la creación, vio todo moverse, muy parecido al ojo del hombre que observa la vida acuática a través de un cristal que toca la superficie. A diferencia del hombre que observaba la vida bajo la superficie, él sabía exactamente cómo debía desarrollarse esta vida para prosperar en su desarrollo. Su papel le resultó fácil y todo le salió muy bien desde los primeros momentos de su servicio. Sin embargo, esto fue cierto solo hasta que se dio cuenta de cuán poderoso ayudante era él mismo en todo esto. Esta percepción errónea finalmente lo llevó a creer que aquí en la creación él es quien sabe más, porque su trabajo de rápida ascensión en todas partes confirmó esto. Conoce todos los escollos y debilidades del mencionado desarrollo en los confines de la obra posterior de la creación, sabía bien dónde intervenir correctamente para no desviarse. La lanza sagrada de la vida que recibió para su tarea siempre tuvo como objetivo dirigir todos los caminos de desarrollo del espíritu humano solo a través del desarrollo querido por Dios. Fue él quien sostuvo esta lanza brillante en su mano como símbolo del cumplimiento fiel de la gran misión y quien dirigió con ella la parte de ayuda temporal de la vida en la creación mientras Parsifal todavía era un pagano en su unión con la creación. Al contrario,
le llevó a considerar que la tarea para la que había sido enviado, es decir, ayudar no solo a las personas en su ascenso hacia la luz, es fácil y que podría llevar toda la vida que se encuentra en toda la obra de la creación. Estos temblores de conciencia fueron también el momento crucial de su desviación del maravilloso servicio original. Al mismo tiempo, fue al comprender estremecedoramente que sabía ordenar todas las cosas en la creación mejor que la propia voluntad del Creador, que despertó en él esa forma primordial de pensamiento que podemos calificar como la base del principio de Lucifer, causando tanto daño especialmente en la parte remota de la obra posterior de la creación. Saber mejor que todos los demás, saber mejor que el propio Creador, tal fue la huella primordial del pensamiento que Lucifer trajo a la obra de la creación. De este modo se puso el fundamento de toda malignidad que luego debía manifestarse en toda criatura que sucumbiera al principio de Lucifer. Esa perniciosidad reside en la inadvertencia original del momento en que se deja resonar el temblor del delirio, en que la persona en cuestión se ha vuelto fuerte y poderosa y, por lo tanto, es más valiosa que los demás, porque lo sabe todo mejor que nadie. Tan pronto como se sacude este tipo de conciencia de pensamiento, inmediatamente cada habitante de la obra de la creación se encuentra cada vez más fuera de la voluntad de Dios. Y este principio de conciencia, que es idéntico al sabor del veneno, se convirtió en la ruina de muchas criaturas, de las cuales la más devastadoramente afectada fue precisamente la especie espiritual humana, por lo que Lucifer fue enviado a la creación para ayudarla en su desarrollo con gentileza, paciencia, con sus grandes habilidades. Esta comprensión está claramente representada en la parábola de la Biblia en la imagen de la serpiente que ofrece la manzana, que contiene el principio oculto de Lucifer. En la imagen se capta de tal manera que precisamente la mujer, con su capacidad emocional, que recibió del Creador como un complemento espiritual y esencialmente angelical, es decir, un don de un tipo inexpresablemente valioso, para poder reconocer todo lo que está mal, fue lo primero en dejarse influenciar por Lucifer, porque era consciente de que si logra despertar sus propios valores en una mujer, entonces un hombre será un pecado fácil para él. Y lo logró exactamente según su plan. No se trata de la conciencia del puro conocimiento de sí mismo, como sería correcto en todos los aspectos, sino precisamente de la conciencia venenosa del propio valor, en el sentido de que una persona así sabe todo mejor que nadie. Esto inmediatamente desarrolla en una persona la vanidad y el orgullo, es decir, cualidades que aquí en la tierra, junto con una razón fortalecida, conducen a una astucia calculada que a menudo basa su propio éxito en los errores y deficiencias de otras personas. Probar esta manzana regalada por el tentador envenena simultáneamente el alma humana con vanidad y una idea curiosa de su excepcionalidad y singularidad. Además,
Esto conduce a un cambio de las capacidades intelectuales en el cuerpo terrenal, porque solo a través de un cerebro intelectual desarrollado se puede aplicar aquí en la Tierra esa presunción, es decir, en esa confirmación de las propias capacidades con arrogancia de que una persona sabe todo mejor que los demás. El principio luciferino se experimenta ahí donde falta la humildad sencilla e infantil en el corazón de una persona. Es decir, donde el espíritu humano no brilla con la luz clara de su pura infancia que contiene desde el principio como el habitante espiritualmente más pequeño de la obra de la creación, donde no hay en el hombre la tensión del esfuerzo diario para mantener esta simple puerilidad en constante y gozosa alerta en todo momento. Ahí cada uno se expone una y otra vez al peligro que será herido por el veneno de la vanidad en el mismo momento en que se dé cuenta de lo bueno y valioso que es y de que lo sabe todo mejor que los demás. Y debido a que el principio de Lucifer ha crecido demasiado entre los hombres en la tierra y al mismo tiempo ha desaparecido la puerilidad casi pura en todo entendimiento, todos los que todavía están en la tierra están constantemente expuestos al peligro de este veneno de tentación. Esto será así hasta que no se vuelva a desarrollar a la manera humana la primacía de saber que el hombre es solo una criatura, que es un niño y, por tanto, una pequeña parte de la sabiduría amorosa de Dios. Solo comprendiendo y aceptando este conocimiento, es decir, sometiéndose a la voluntad del Creador, podrá desarrollarse permanentemente hasta el infinito de su propia personalidad. Sin embargo, tal cosa no es fácil, porque la humanidad ya ha probado la manzana de la tentación de tal manera que este principio, que lleva consigo una tendencia malsana a pensar que uno sabe todo mejor, se ha arraigado demasiado en las espirales de la tentación del cerebro y no se puede superar simplemente. Por lo tanto, pasará algún tiempo antes de que se produzcan cambios visibles. Y solo si se cumple la condición de que la gente quiera cambiar las cosas para mejor con fervor y perseverancia. El poder más elevado en cualquier persona que puede cambiar un principio establecido es su esencia espiritual. Es la voluntad espiritual interna del hombre la que necesita ser liberada y hacerse cargo de todos los impulsos y vibraciones en el pensamiento y la acción. Pero el principio profundamente arraigado de Lucifer actúa en contra de esto en las personas, de lo que ni siquiera son parcialmente conscientes, porque se esconde hábilmente detrás de todas las formas de querer afirmarse que Lucifer ha impulsado. Donde quiera que exista en las personas la idea de que el éxito está asociado con superar a todas las demás personas y, por lo tanto, hacerlas más débiles y en cierto sentido inferiores, ahí está en todas partes el principio oculto de Lucifer. Ahí donde se despierta en una persona la impresión de que uno es mejor que los demás, aunque sea en el asunto más absurdo, inmediatamente aparece la imagen de la serpiente ofreciendo la manzana de la tentación. Pero esto es algo que muchas veces se pasa por alto. De hecho, el mundo actual de personas va completamente en contra del camino natural original del desarrollo del espíritu humano,
porque hoy la búsqueda de la autorrealización a cualquier precio es apoyada en todas partes. Y la autorrealización siempre lleva consigo un deseo oculto de ser mejor que los demás y alimenta la forma de pensamiento de que la mejor forma de aprovechar la vida es tener más éxito que los demás de alguna manera. El principio de la tentación ha sembrado entre los hombres de todas partes el deseo de ser el mejor de todos. Ha llegado tan lejos que muchos aspiran a ser los mejores en cosas completamente sin sentido que niegan la dignidad humana. Cualquiera que no tenga este impulso básico para actuar de esta manera ya es considerado por la gente del mundo de hoy como un perdedor y una criatura inútil que no merece nada más que la compasión de aquellos que están por encima de él. La compasión, sin embargo, no brota del deseo de ayudar a los débiles, sino solo de un deseo oculto de confirmar el propio éxito sabiendo que otro tiene menos éxito en la lucha por una victoria imaginaria. Así ocurre cada día con él lo que el mundo de los hombres confirma una vez más cuán profundamente impregnado está el veneno que, en el más ingenioso principio de la tentación, ha sido infundido en los hombres por aquel que llevó sobre sí mismo esta herida. Lucifer no podía darle a la gente nada más que lo que le había sucedido en un intento de sacudir su fe en Dios. Presentó al espíritu humano como una forma severa de tentación aquello en lo que él mismo había fracasado. Despertar el calor ardiente de querer ser mejor, conocerlo todo mejor, ser más perfecto en su percepción que la voluntad de Dios mismo. En mil variaciones sacude el interior de las personas, creyendo que es el camino correcto para alcanzar algo más elevado y llenar su vida de algo significativo. Y realmente impregna todo lo que la gente considera parte del concepto de vida. Una mujer quiere influir en su hombre para que escuche sus buenos consejos. Un hombre, en cambio, quiere que una mujer cumpla sus deseos. El estudiante está impulsado por el deseo de superarse. Un científico acaricia la idea de descubrir algo incluso antes que sus colaboradores, hasta el punto de desmayarse. El deportista es roído por una voz implacable en su cabeza para convertirse en el más exitoso de todos y también es empujado a ello por sus asesores y sus allegados, que solo la copa de oro tiene el precio más alto. El hombre de negocios se esfuerza por ser cada vez más rico y el líder quiere ser el más influyente porque a cualquier precio quiere mantener el poder y gobernar a los demás, a quienes llama la multitud y los detectives. Incluso los niños, durante generaciones, a menudo son guiados por sus padres a darse cuenta de que solo una vida así tiene significado, que es un éxito terrenal en todas las circunstancias, independientemente de cómo se logre ese éxito. Cualquiera que no esté en la cima en algún campo o dirección de los esfuerzos humanos es, en la percepción de la humanidad actual, solo uno entre una docena de personas que no merecen atención. Pero, ¿cuán diferente es la verdad que revela la razón y el significado de la vida humana? Conocer la verdad consiste en que solo la persona que en sus esfuerzos busca primero la armonía con la armonía del todo.
Utilizando todas sus capacidades de espíritu y razón, puede acercarse gradualmente al conocimiento de la verdad con plena humildad a través de la armonía con la voluntad de Dios y con la armonía que lo abarca todo y que impregna toda la obra de la creación. Solo entonces comprenderá y estará más cerca de experimentar verdaderamente el contenido del concepto de verdad que ya había pronunciado tantas veces antes, pero sin llegar a comprender su verdadera esencia. Solo en tal sintonía el espíritu humano puede ser feliz, porque solo en ese momento está conectado con todo el universo en el que hay gran parte de la bendición de Dios para todos. Solo en cooperación puede la especie humano-espiritual alcanzar el estado que se busca como aquel prometido reino de Dios en la tierra. El hecho de que este reino de Dios aún no haya existido es una señal de que todavía es demasiado extraño en las personas para el estado de felicidad mutua experimentado con los demás, que es una condición para lograr la gran iluminación de la humanidad y, por tanto, para el inicio del tiempo de aquel reino de Dios en la tierra. Esto no es una reflexión filosófica sobre el mundo de las personas aquí, ni es un buen consejo, pero es una descripción estricta y dura de la realidad de cómo se encuentran las personas en relación con el arreglo de Dios, de la gran armonía de la obra de la creación. Sin el cambio que consiste en liberarse de la influencia del principio de Lucifer, la humanidad nunca progresará más. Y esto incluso a costa de que la humanidad se vea ahora afectada por una acción esencial hasta el punto de una destrucción casi total. No hay otra manera posible. Todo está preparado para una nueva dirección de desarrollo de esta parte del universo. Y esto, ya sea junto con personas despiertas que se abrirán a un gran influjo de iluminación, o sin ellas, con solo un pequeño número de aquellos que sean capaces de hacerlo por sí mismos. La condición para la aceleración de todos los acontecimientos en la humanidad y en las personas mismas es una inversión completa de toda comprensión y experiencia previa de la vida que se ve afectada en casi todo por la influencia del principio de Lucifer. La alegría infantil combinada con la comprensión de que el hombre por sí solo no es nada sin Dios y su obra, es el camino más directo para comenzar a cambiar toda la competencia y la maldad actuales, en las que no hay más que restos de una mala comprensión de la lucha en la naturaleza. Sin embargo, desde hace más de 2000 años a los hombres terrenales les muestra el camino la palabra de la verdad del Hijo de Dios Jesús, que venció en todos los sentidos a Lucifer como tentador, que intentó adularlo durante su estancia en el desierto con una oferta, sus habilidades y su ayuda con la condición de que Jesús confirme la validez de su origen divino y se le permita regresar a los lugares de su origen en el reino de Dios. Jesús respondió al tentador diciendo que nadie puede exaltarse por encima de Dios sin cosechar las consecuencias de sus deseos. Luego trató de mostrar a las personas el camino del seguimiento más ardiente del amor a Dios, haciéndoles darse cuenta de que son hijos espirituales de esta creación. Lamentablemente,
pocas personas entendieron el gran mensaje de las sencillas imágenes de Cristo, que Él trató de grabar lo más vívidamente posible en los corazones de quienes escuchaban. Y así ahora estamos en el punto mismo de grandes cambios, aún sin saber ni entender lo que realmente se esconde en las palabras, el principio de Lucifer. Solo hay una manera de protegerse de este sabor aún devastador y eficaz de la manzana envenenada que le da el tentador. Al vivir pura y simplemente cada momento de la vida, elimina de sí todo rastro de arrogancia de que uno sabe algo mejor que los demás. Incluso la simple sabiduría interior le dice a la persona que esto nunca es así, porque la obra de la creación de Dios siempre contiene multitudes de servidores que están mucho más lejos en todo, sin necesidad de escuchar alabanzas y glorificaciones por ello. Esto se aplica siempre y en todas partes. Esto se aplica tanto a los arcángeles como a los ángeles, a todos los sirvientes sintientes y aún más a todos los espíritus humanos.